Vamos ahí escribiéndonos quién nos sea conectado, desde dónde, para ir saludándolos mientras damos acá espaciecito que se terminen de conectar los demás participantes. Recuerden que hoy estamos con el profe Roosevelt, donde vamos a aprender mucho sobre matemáticas. Hola, buenas tardes, queridos chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por estar tan puntual en estas capacitaciones del día de hoy. Hoy vamos a estar prestos a una nueva etapa de la parte de matemáticas. Por aquí ya empezaron a saludarnos. Buenas tardes. No se les olvide pues escribirnos de dónde se están conectando, de dónde nos están sintonizando. A ver si por acá ya. Buenas tardes, pero ¿quién nos escribe? Buenas tardes, escriban ahí el nombre, de qué colegio, de dónde se están conectando el día de hoy. Correcto, y vamos a mirar a ver si tenemos unas respuestas. Vamos a revisar sobre lo que hicimos en el viernes pasado, que fueron las pruebas, la nueva prueba que a algunos estudiantes les fue muy bien, a otros no muy tanto, pero no importa porque pues ahí vamos a seguir, vamos a estar eh, mirando que para eso están estas capacitaciones, para que nos vaya mal aquí y nos vaya bien allá en el pre-IFES, en el IFES. Así es. Bueno, pero vamos a saludar por aquí a Ernesto del Félix Tiberio desde el Espinal, Nuestra Señora del Rosario también del Espinal, Juan Felipe Ruiz del grado 11-2 del Colegio Diego Falan de Ibagué, bienvenidos. Espinal y Ibagué por el momento, a ver los demás de dónde se conectan. El colegio Diego Falan, por aquí está, ¿no? Ah, bueno, listo. Recordamos que hoy sí nos acompaña el profe Helio con sus ejercicios y sus pausas activas. Así es, mire, por acá Está Dylan Sánchez también del Colegio Fe y Alegría. María María José, María José, súper puntual, profe. María José siempre está por ahí conectada también. Dylan, sí, sí. siempre los veo por acá conectados y eso nos da mucha alegría que todos los días acá nos podamos saludar y enriquecernos acá con toda su energía, sus comentarios y demás. Chicos, mientras van ahí, podemos ir de pronto, que quisiera hacerles una pregunta. ¿Desde el colegio están trabajando pruebas a ver en sus instituciones? Para que nos vayan contando también cómo ha sido el proceso de ICFES o pre-ICFES en los colegios. Bien, mientras nos cuentan, pues saludos a Sebastián que se conecta desde el Guamo, Tolima. Y por acá, desde Ibagué, Tolima, Carlos Vargas, pues bienvenidos y bienvenidas como siempre. Vamos acá unos 5 minutos a ver, y para que nos cuenten qué están haciendo desde sus colegios. Kelly García, también buenas tardes. Desde sus colegios, ¿qué están haciendo? Mire, Shari también se conecta siempre, muy constante, ha sido desde Gaitania. Me encanta que Shari siempre está allí acompañándonos. Sebastián también. Entonces, mientras esperamos un poquito, a ver, vamos a irlos leyendo sobre qué están haciendo en sus colegios, que me parece importante que esto pues sea un trabajo en conjunto, desde su casa, desde el Desde colegio y Purificación. acá también en las tardes acá con nosotros, porque eso pues les va a mejorar muchísimo. Sharon también es súper juiciosa desde Purificación, ella siempre también está súper pendiente. Ay, ¿cómo Bien, así que en el colegio nada? ¿En cuáles colegios no tienen acá ICFES? Ah, mire, y bien. los resultados los vemos desde Milton Ochoa. Es una excelente empresa también para trabajar todo lo de pre-ICFES. Un poquito complicado, dice Juan Felipe Ruiz.
Bueno, pero ¿por qué? Juliet también está aquí desde el Líbano, Tolima. Mire, muchos están también con Milton Ochoa. Karen Misas e De Ibagué. Ibagué, de Ibagué, me imagino. Sí, estamos haciendo pre-ICFES en todas las áreas. Sí, se nota, Sharon, porque siempre estás acá. Recuerdo mucho tus respuestas y demás. Se pagan 12.000 pesos, son pruebas más internas. A ver, permítame un segundito, hijos. Nati, Muy, muy poco en el permítanme colegio. un momentico que mis hijos están un poco, mis perrijos están inquietos. Bien, bien. Muy pocos acá, dice que muy poco realizan, se están haciendo acá muy poco en las áreas que hacen predifes en el Colegio San Jorge en todas las áreas. Germán Pardo García, Simón Eliseo, Cristian David, buenas tardes. Sí, lo he visto varias veces conectado a Cristian Ujú. David. Mi colegio antes hacían y desde el año pasado y este no volvieron a hacer y estamos pagando nosotros mismos. Dicen por aquí. Sí, por acá Predifes también los tres editores también, acá en el con, Tolima también hacen, tienen mucha incidencia. con Milton Ochoa también están haciendo buen trabajo. Ellos, Bueno, bueno, a bueno, ver. pues, Acá en mi colegio Nuestra Señora del Rosario hacemos pruebas tipo saber en los periodos académicos, una prueba por periodo. Estas pruebas son calificables y la empresa que utilizamos son los tres editores. Muy bien, hay un seguimiento allí continuo. Juan Pablo Murillo también, personero del Liceo Antonio Buenaventura del Guamo. Muy bien, excelente. Bueno, lo importante es que ustedes sientan que con todos estos procesos, pues van a ir mejorando, que estén mejorando, que ustedes se sientan un poco más seguros de la prueba y pues ahí vemos reflejado el trabajo en conjunto que venimos realizando desde la Secretaría de Educación departamental y también desde las instituciones educativas. Mire por acá, profe, ocupé el primer puesto. Muy bien, miren, los simulacros están ocupando primeros puestos. Eso es maravilloso. Así que bueno, bienvenidos todas esas estrategias que usemos, personales también, porque es importante también el trabajo personal que ustedes realizan para que eso también tenga resultados y se vean cuando ustedes vayan a presentar el ICFES. Así que muy bien, chicos. Entonces, profe, yo creo que sin más preámbulo, vamos a abrirle entonces espacio a su clase de matemáticas el día de hoy. Así que vamos aquí todos a aprender porque yo aprendo mucho siempre con usted. listo. Muchas gracias por estas vinculaciones de los chicos. Sabemos que están haciendo. Ayer hicieron pruebas en algunos colegios desde los tres editores. Qué bien. Que claro, se da cuenta de que nos hemos hecho algunos cambios, pero aquí hay chicos que sacaron 78,52 en matemáticas, excelente, ahí estamos, bien, y creo que pues ya vamos a empezar un poco con esto de las pruebas de la clase de hoy, Prefix. Recordarles también a los chicos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Bien, recordarles las normas de etiqueta, conectarse puntualmente como siempre lo están haciendo, ingresar con su nombre y apellidos cada vez pues, que vayan a tratar de contestar algunas de las preguntas, participar únicamente a través del chat y los enlaces que estamos compartiendo, escribir con un lenguaje claro, respetuoso y académico lo más posible, no enviar mensajes fuera del tema o cadenas o spam, leer antes de responder para que pues, miremos bien la parte, respetar las opiniones de los compañeros, ingresar con los links que se le envían y que pues, compartirlos. Estamos dando la autorización de que los compartan para que los demás compañeros puedan realizar la prueba o entrar y mirar nuestras clases. Bien, hoy vamos a empezar por aquí. Así nos fue el viernes en en la prueba que aplicamos, en la segunda prueba de matemáticas.
un puntaje promedio de 36 puntos, tenemos un valor normal de 42,68 puntos sobre 100 y tenemos intervalos de puntuación de algunos estudiantes, que algunos sacaron 4 y los que más sacaron obtuvieron 100 puntos. Si vemos la parte de la distribución de la gráfica, aquí para hacer la interpretación de ella, la mayoría de los estudiantes se encuentra en esta parte, en un intervalo entre 20 y 50 puntos. Aquí vamos a encontrar la mayoría de los estudiantes. Quiere decir que nuestra campana o nuestra gráfica está sesgada desde mi punto de vista hacia el lado izquierdo de la pantalla. ¿No? Entonces es una gráfica sesgada hacia el lado izquierdo, donde encontramos la mayoría de los estudiantes en un intervalo de 20 a 50 puntos que se obtuvieron. Tenemos una moda más o menos de 30 puntos por estudiante. La mayoría de los estudiantes obtuvieron 30 puntos en la prueba. Eso quiere decir de que estamos en un nivel siempre bajito de la prueba y pude observar que la gran mayoría contestaron las preguntas que están en el nivel 2 nivel 1 de la prueba, pero preguntas de nivel 3 nivel 4 se nos dificultó un poquito, sobre todo pues en lo que es interpretación, lo que es manejo de cálculo, álgebra, en algunos casos geometría. En estadística sí fue muy poco donde fallaron los chicos, o sea que en estadística estamos bien. Sin embargo, pues vi alguna pregunta donde todavía se le dificulta algo que vimos ya hace mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es revisar algunas de las preguntas que menos respuestas correctas tuvieron y vamos a analizarlas, a mirar cómo se resolvía, por qué daba esa pregunta, qué tenían que hacer ustedes aquí en esa pregunta de la prueba. Correcto, entonces empezamos con la pregunta número 2 que decía para modelar la curva de una montaña rusa que se planea construir, se utiliza el siguiente polinomio. Y teníamos el polinomio en pantalla que era 1/100 x a la 4 menos 12/10 x a la 3 más 36x al cuadrado más 100x, todo sobre 10x. Y la pregunta era, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente al polinomio p de x, utilizado para el valor de x distintos de cero? Bien, entonces en esta pregunta tenemos lo siguiente. El 25,4% de los estudiantes que contestaron la prueba contestaron correctamente, pero el 43% contestó la respuesta B, perdón, el 32% contestó la respuesta B, el 17% la C y el 25% la D. O sea que tenemos gran cantidad de estudiantes que no contestaron muy bien. Sí, ¿qué nos contestaron? La mayoría contestó aquí la B. Esta respuesta ya vamos a mirar por qué no es la adecuada. Los otros contestaron C o contestaron D. Entonces, algunos de que contestaron la B hicieron bien el procedimiento, pero no se dieron cuenta de que había un error en esa respuesta. Entonces, que vamos a mirar por qué. Recuerden que pues aquí siempre hacemos la caracterización de la pregunta. Entonces, aquí la pregunta nos dice que es una pregunta de interpretación y representación de álgebra y cálculo y evalúa la capacidad de manipular expresiones algebraicas haciendo uso de propiedades de las operaciones, la distributiva y la ley de los exponentes. Esta pregunta es una pregunta de nivel 4. Bien, ¿qué teníamos que hacer o qué debíamos haber nosotros, de hecho los estudiantes o haberlo hecho ustedes cuando contestaron la pregunta? Era entender que tenían un término, un denominador, que era 10x, el cual divide cada uno de los términos. Y aplicar las leyes de los exponentes, o sea, ver de que si tenemos la misma base en una división, los exponentes se restan. ¿Ok? Y también determinar que si el exponente de una variable es cero, esa variable no se debe escribir, porque todo número elevado a la cero nos da uno. ¿Ok? Entonces vamos a mirar.
La expresión original es esta, que es el polinomio dado, y allí debemos aplicar la división. ¿Qué quiere decir esto? Que, que cada término de estos debe ser dividido por 10x. Cada uno de los términos que tenemos acá, recordemos que los términos de un polinomio son aquellas expresiones que están separadas por un signo más o un signo menos en la fórmula o en la expresión algebraica. Listo, entonces esto es un término, 12 sobre 10 es otro término, 36x al cuadrado es otro término y 100x es otro término. Entonces, cuando aplicamos la división, recordemos que debemos colocar un 1 debajo de la expresión denominadora y aplicamos en este caso lo que se llama ley de medios y extremos. Este por este y este por este, que comúnmente se conoce como ley de la oreja. Entonces, por eso nos daba 1 sobre 100 por 10. Y dejamos la misma base, en este caso x, y restábamos los exponentes. Como x acá no se le ve el exponente, suponemos que es 1. Y entonces decimos x a la 4 menos 1. Al hacer la división, entonces ya nos va a dar 100 por 10, nos da 1000, entonces 1 sobre 1000, x a la 3. Bien, empleando esta misma analogía, o esta misma, perdón, este mismo procedimiento lo hacemos con el menos 12 décimos x a la 3, lo dividimos en 10. Lo mismo hacemos con 36x al cuadrado, lo dividimos en 10. Y 100x lo dividimos en 10. Dando como resultado la siguiente expresión, donde vamos a multiplicar 10 por 10, que nos daría 100. Y restamos los exponentes, x a la 3 menos 1. Mire que el numerador queda igual. Otra vez acá, 36 sobre 10x al cuadrado menos 1 y 10x a la 1 menos 1. Sabiendo que como 1 menos 1 nos da 0 y todo número o toda expresión elevada a la 0 es igual a 1, entonces por eso aquí abajo no colocamos la variable x. Quedando esta expresión, ¿no? De las tres últimas. Ahora sí, toda la expresión que nos piden es 1 sobre 1000 x a la 3, que es esta que nos dio acá en el primer caso, y luego le unimos o le agregamos toda esta otra parte que nos dio aquí. Le agregamos a la respuesta, dándonos 1 sobre 1000 x a la 3 menos 12 sobre 100 x al cuadrado más 36 sobre 10 x más 10. Bien, si nos devolvemos a las respuestas que nos dice aquí que la mayoría contestó la respuesta B, a la respuesta B les faltó o se les olvidó hacer la resta de exponentes a la variable, a x, hacerle la resta de 1 menos 1. Por eso la B no era la respuesta adecuada. Bien, porque aparecía la variable y la variable, digámoslo, podemos hablarlo, que la variable se eliminaba o se cancelaba al hacer la respuesta. Ya sabemos que no se escribe porque nos va a dar exponente cero. Bien, por eso la respuesta correcta sería la A. Bien, chicos, Profe, eso nos pasó. perdóname, Dime. perdóname, hago acá que me están preguntando. Bueno, alguien dice que no entendió el procedimiento y hay otra pregunta que dicen, o sea que las preguntas del nivel 4 valen más que las del nivel 1. Entonces, chicos, para que nos queden claro, no es que el ICFES, y acá el profe también me ayuda ahorita a, si de pronto me ayuda a explicar mejor, y es que no es que el ICFES tengan por pregunta individual, unas valgan más que otras como tal, pero el sistema como tal de calificación sí pondera la dificultad con el tipo de habilidad cognitiva, es decir, el procesamiento que ustedes hacen por cada uno de los ítems. Entonces,
responder preguntas con un nivel difícil, ¿sí? Que normalmente están ubicadas en los niveles 3 y 4, sí aporta más información sobre la competencia que ustedes tienen o competencias de las que se están allí preguntando. Entonces, esto va a impactar en el puntaje final. Si usted contesta bien todas las fáciles, por ejemplo, las que están ponderadas en nivel fácil, pero contesta pocas en nivel difícil, pues ahí va a tener un promedio un poco más bajo que otra persona que contesta también más esas preguntas de nivel 3 y 4 y contesta las del nivel 2 bien. Entonces, no sé si me hago entender, y el profe también me ayuda como para explicarles un poco el cómo funcionan estos promedios dentro de la puntuación del porcentaje final que ustedes tienen. Exactamente. Lo que nos dice la profe, hay preguntas que están clasificadas como fáciles y otras que están clasificadas como muy difícil o difícil. Entonces, si tú contestas las preguntas fáciles, pues igual no en el IFES no te van a decir, ah, esta es fácil, esta es difícil. Si ya eso es una cuestión interna de la forma de calificar. Entonces, no es lo mismo si tú contestas 20 fáciles y te da un promedio, un puntaje, a que contestes 10 que están clasificadas como difícil y te dé un mejor puntaje, ¿ya? Entonces, pero igual, al momento de contestar la pregunta, no podemos determinar o tenemos que ser muy hábiles para saber si es una pregunta fácil o una pregunta difícil. Bien, ¿por qué? Porque si, digámoslo así, por ejemplo, la pregunta 18 de la prueba fue contestada por el 73% de los estudiantes de forma correcta. Entonces, esa pregunta es clasificada como fácil, ¿sí? De la prueba que aplicamos. Esa pregunta es muy fácil. ¿Por qué? Porque la gran mayoría pudo encontrar la respuesta. Entonces, esa pregunta da una clasificación o un puntaje más bajo que las otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues da un nivel de habilidad diferente. Entonces, esta pregunta como es de nivel 4, bien, nos da una clasificación o un puntaje un poco más alto porque exige un nivel de habilidad mejor. Y como fue contestada por muy pocos estudiantes acertadamente, pues da una clasificación de pregunta difícil. Bien, ¿qué nos dice que sea, qué nos quiere decir que sea un poco difícil? Queda un poco más de puntaje en el IFEX. Sí, pero eso solamente lo va a saber la máquina que clasifica o que califica la prueba. Esa es la que sabe si la pregunta fue fácil o fue difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar si todos contestaron la misma respuesta, si la gran mayoría contestó la misma respuesta que yo. Bien, eso es lo que sucede. Bueno, Ahora, acá también nos dice que si puedes explicar un poco más despacio las operaciones cuando vale, explicas la respuesta. vale. Entonces vamos a lo siguiente. Recordemos que aquí lo que tenemos que hacer es tomar el 10 que tenemos y ese 10x debe dividir a 1/100x a la 4, debe dividir también a 12 sobre 10x a la 3, 36x al cuadrado también lo tengo que dividir, perdón, en x, en 10x, y el 100x lo tengo que dividir en 10x. Cada uno de estos términos que estamos hablando acá se deben dividir en 10x. ¿Sí? Eso es lo que nos indica el vínculo aquí. Este vínculo, que como es toda la expresión, nos está diciendo de que cada término de estos está dividido en este de acá. Bien, estamos volviendo a explicar, ¿cierto? La respuesta. Entonces aquí hicimos un ejemplo con el primero. 1/100x a la 4 lo voy a dividir en 10x, que fue lo que hicimos acá. Al hacer esa división, como es una fracción sobre otra fracción, ¿sí? Es una fracción sobre un número, pero para poder hacer la división que quede más clara,
se le colocó un 1 aquí abajo. Mm, Si quiere, vamos haciendo la expresión, la vamos haciendo paso a paso. Aquí les comparto la expresión. Mm, si me esperan un momentico, vamos y hacemos esta expresión, les comparto y la realizamos. No sé si ya se está viendo. Profe, ¿me puedes mirar si se está Sí, profesor, compartiendo? ya que casi no puedo prender el micrófono, ya lo voy a El colocar acá para que micrófono. observen. Listo. Aquí, ya, ¿listo? Esta parte. Entonces tenemos nosotros aquí el polinomio. Profe, perdóname, yo creo que hay que colocarlo un poco más con zoom, un poco, porfa. Y están preguntando que por qué el 12 lo multiplica con el 10 y en la uno Ojo lo que el 12 divide. no lo estoy multiplicando por el 10, estamos dividiendo. Ya vamos a decir por qué. ¿Listo? Ahora sí vemos, Ahí ya se ve mucho profe. mejor. Ok, vamos aquí a recortar esta parte y vamos a dejar solo el polinomio. Bien, entonces tenemos aquí el polinomio, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a tomar la primera parte, la primera, que es la fracción que yo tengo, 1/100 x a la 4, ¿cierto? Y eso sobre 10x. Para poder hacer esta división aquí, para poder hacer esta división, debo generar que el denominador, o sea, la parte que está aquí abajo que dice 10x, también sea una fracción. ¿Y cómo yo la convierto en fracción? Simplemente coloco un 1 debajo. Bien, al colocar este 1 debajo, estoy garantizando o voy a garantizar que voy a hacer una división de fracciones. ¿Cómo se hace la división de fracciones? Aplicando ley de extremos y ley de medios. ¿Qué quiere decir ley de medios y ley de extremos? Es multiplicar los extremos que me va a dar como respuesta el numerador, es decir, 1, en este caso, por 1. Y el denominador de la fracción respuesta son los valores que están en la mitad. Por eso se llama ley de extremos y medios. Entonces, ¿cuáles son los que están en la mitad? 100 y 10. Entonces, por eso tengo acá que 100 lo voy a multiplicar por 10. ¿Sí? Eso es netamente la parte matemática, la parte de cálculo. ¿Cómo se divide en fracciones? Entonces, de nuevo, tomo el numerador y el denominador de abajo, los extremos, y los multiplico. Y luego tomo los medios y también los multiplico. Ahora, la parte algebraica me dice lo siguiente. Cuando tengo dos expresiones en una división de igual base, ¿cuál es la base? X. De igual base, se deja la misma base y restamos los exponentes. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, 4 menos 1 en este caso. Bien, y al hacer las operaciones indicadas acá, entonces nos va a quedar 1 por 1, 1 y 100 por 10, 1000. Y dejamos la misma base, que en este caso es X, y restamos los exponentes. 4 menos 1, 3. Ahí tenemos el primero. Para el siguiente término también tengo que dividirlo en 10x. Y el siguiente término es menos 12 sobre 10 x a la 3.
sobre 10x. Y de nuevo, para poder hacer la división, este 10x debo convertirlo en fracción. ¿Cómo lo convierto en fracción? Poniéndole un 1 debajo. ¿Listo? Al hacer eso, vuelvo y aplico lo que estaba diciendo ahorita. Ley de extremos y ley de medios. Como está negativo, recordemos que todo número, toda expresión multiplicada por menos da menos. Entonces aquí vuelve y nos da menos. Y aplico otra vez ley de extremos y ley de medios. Entonces los extremos, 12 por 1, 12 por 1, sobre los valores que están en medio, 10 y 10. Entonces 10 por 10. Y aplico otra vez la ley de los exponentes en álgebra que nos dice, dejo la misma base y resto los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo, 3 menos 1. Y hago la operación, entonces sé que me va a dar menos, multiplico 12 por 1, 12, y 10 por 10, 100. X a la 3 menos 1 sería X a la 2. ¿Bien? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí vamos bien, chicos? Bueno, A ver. acá nos van diciendo, profe, permíteme que por aquí, acá. Bueno, que en el colegio de ellos les dice la ley de la orejita. Exactamente, así se llama igual, se conoce normal. Ajá. Muy bien, Dice, Lorena. profe, la parte de 100 por 10 se hace la ley de la oreja. Sí, ¿cierto? Sí, correcto, ahí Ok. estamos en eso. Entonces dice, es como si las dos primeras operaciones son inversamente proporcionales. Podemos hablarlo que sean inversamente, pero no podemos decir que sean proporcionales, porque recuerden que si son proporcionales, cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, si hablamos de inversamente proporcionales. Una aumenta, la otra disminuye. Bien, eso quiere decir que sea inversamente proporcional. En este caso, simplemente debo multiplicar por el inverso multiplicativo, si lo quieres hablar así. En otras palabras, este 10 lo convierto en 1 sobre 10 y hago la multiplicación de fracciones. ¿Sí? En eso sí lo podemos hablar. Inverso multiplicativo, no inverso proporcional. Profe, acá nos dicen también que, bueno, es un tema del tiempo, ¿no? Que les preocupa un Ujú. poco el tiempo en las pruebas ICFES con las operaciones. Ok, normalmente las operaciones, mire que son muy básicas y rápidas para realizar y tú las puedes hacer en la hoja de operaciones que te dan, porque en el IFEX te van a dar una hoja en blanco para realizar operaciones, si es necesario. Y También dicen, ah, dime. no, que estaban preguntando acá que si podrías enseñar cómo sacar los porcentajes y que hay algunas personas que les está costando mucho entender el tema. Listo. Más adelante hay una pregunta sobre porcentajes que vamos a anotarlas y hablar cómo se saca un porcentaje. ¿Listo? Y aquí lo que estamos haciendo es simplificando una expresión. ¿Sí? Estamos simplificando porque la pregunta que estaba era simplificar esta expresión. Para simplificarlo, en este caso tengo que hacer la división de la expresión y encontrar una expresión equivalente a la que estamos dando. Y entonces vuelvo y les repito, como es una fracción, esta fracción realmente, para empezar a hacer la fracción, debería haberlo escrito yo de esta manera. P de X es igual a 1/100 X al cuadrado.
perdón, x a la 4. Ujú. Dividido en 10x. ¿Sí? He tomado la primera expresión y la dividí en 10. Menos. Ahora tomo la segunda expresión y también voy a dividirla en 10, que se supone que es el paso a paso que nosotros tendríamos que ir haciendo. X a la 3 sobre 10x. Más la siguiente expresión, la siguiente expresión que es 36 dividido en 10, x al cuadrado. ¿Sí? Cada una de ellas debo dividirla en 10. Ahora la última. 100x, esto es 10x, perdón. 100x sobre 10x. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos transformado esta expresión original que nos dan en esta que está acá, donde cada término de estos está dividido en 10x. ¿Sí? Es decir, todas son fracciones homogéneas porque tienen denominador 10x. Y cada una de ellas debo dividirla en eso para generar la nueva expresión. Por eso aquí hemos tomado la primera parte, esta primera parte, y la convertimos en esta, que aplicamos lo que ustedes dijeron, ¿no? Ley de la oreja, que realmente se llama ley de extremos y medios, y nos dio esta respuesta. ¿Cómo aplicamos? Es multiplicar los extremos y multiplicamos los medios. Luego tomamos la segunda parte con el signo menos y lo ubicamos acá. Hicimos la operación de ley de medios extremos aplicando la ley de los exponentes y nos dio esta respuesta. Bien, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Luego vamos con la siguiente parte, que es esta. 36x al cuadrado sobre 10x. Aquí pues ya está en fracción, ya no tenemos que hacer mucho, sino que simplemente restar los exponentes. 36 sobre 10, dejamos la misma base y restamos los exponentes. 2 menos 1 daría 1, o sea que solamente nos daría 36 décimos de x. Y en la última parte, la última expresión, hacemos exactamente lo mismo. Y hacemos la división. Esta división es fácil de hacer. 100 sobre 10, pues nos daría 10. 100 dividido en 10 nos daría 10. Y x dividido en x, x a la 1 dividido en x a la 1, entonces 1 menos 1, 0, nos daría x a la 0. Y recuerde, toda expresión con exponente 0 nos da 1, o si es una variable como en este caso x, no la escribimos. Entonces nos queda aquí 10. Y ya lo único que hay que hacer es tomar estas respuestas y unirlas en una sola, que sería el término que nos da, que sería el nuevo polinomio o el polinomio equivalente. Y eso sería el nuevo p de x. Bien, que es la respuesta que obtuvimos. No sé si fui muy rápido. Bueno, profe, están bastante confundidos según lo que están aquí escribiendo, que no comprenden muy bien, que están perdidos y que según cómo van, no van a pasar matemáticas. No, no te preocupes, no sean así, tranquilos, que esto es muy claro. Y entonces ya tengo como tarea en las próximas sesiones hablar sobre operaciones con fracciones, operaciones con fraccionarios. Entonces vamos a hacer
una sesión netamente de operaciones con fraccionarios. Bien, y de nuevo, aquí lo hicimos paso a paso. Tomamos la expresión original, la dividimos en 10 y realmente lo que hay que hacer es la división de polinomios. Recuerden que tú lo puedes hacer de esta forma o se puede hacer de la otra, de la división normal, aplicando cualquier regla de división está bien. División sintética, lo importante es que el resultado nos va a dar igual. ¿Listo? No se preocupen si no hemos contendido porque pues realmente la operación es hacer una división normal, una división de fraccionarios, teniendo en Ujú. cuenta la parte de los exponentes, ¿no? La regla de exponentes. Bueno, acá también hay varios profes que ya están diciendo que sí entendieron. Shari ya comprendió el tema. David Paz también le quedó mal la pregunta, pero con la explicación ya subsanó esa dificultad. Y por supuesto, chicos, como yo siempre les digo, incluso en lectura crítica, es muy complejo que acá obviamente desarrollemos y todo lo entendamos. Por eso es bueno que cuando ustedes no entienden algo, nos vayan diciendo y así el profe puede preparar una clase exclusiva para que ustedes despejen las dudas, como lo hicimos con los conectores, por ejemplo. Entonces, tranquilos que acabamos paso a paso y afortunadamente todavía tenemos tiempito para resolver esas dudas antes de la prueba. Claro, ya quedó aquí anotado que hay que hacer una sesión con fraccionarios, operaciones con fraccionarios, fraccionarios algebraicos, netamente. ¿Listo? Entonces vamos a continuar un poco. Es que, profe, ¿le puedo decir un chiste que dijeron? Dime. Es que, profe, a este paso yo soy la que va a terminar fraccionada. Claro, Está bueno, me encanta esa creatividad que le ponen en sus comentarios. exactamente. Bien, la siguiente pregunta también fue contestada. Muy pocos estudiantes contestaron acertadamente. Y también tiene que ver con fraccionarios. Entonces, miremos que estamos fallando un poco en esa parte de los fraccionarios. ¿Listo? Entonces dice que un estudiante dibujó la recta numérica y ubicó dos números racionales. Primero ubicó el un quinto y después el número un séptimo. El estudiante pensó que todo número racional que está ubicado entre esos dos números debe ser un número con denominador 6. ¿Es correcto lo que pensó el estudiante? Entonces, esta pregunta, él toma la secuencia, ¿no? El chico que contestó, o sea, el estudiante de la pregunta, dijo que un quinto, luego un sexto y luego un séptimo, que pues puede tener una muy buena razón. Pero lo que hay que hacer es argumentar y mirar un contraejemplo a esta pregunta. Entonces, el 26,1% contestó acertadamente esta pregunta, pero el 30% no contestó acertadamente, contestó la respuesta A. ¿Qué nos dice la A? Nos dice que sí, que la fracción es un sexto, está entre estos dos números, pero vamos a mirar por qué no, porque hay que encontrar un contraejemplo a esa expresión. Bien, característica de la pregunta es de argumentación, porque debemos validar la afirmación, entonces debemos argumentar de que sea cierta o no sea cierta esa argumentación. Es una pregunta de álgebra y cálculo porque nos limita a ubicaciones en la recta, ¿sí? Y que evalúa la comprensión de la propiedad de la densidad de los números racionales. Yo me atrevería a decir que son de los números reales también. ¿Sí? Porque siempre entre dos números racionales hay infinitos racionales, ¿sí? Y la capacidad de identificar contraejemplos. Es una pregunta de nivel 4 porque es una pregunta de argumentación. Listo, paso uno. Debemos obtener el mínimo común múltiplo entre 7 y 5, que es 35. Entonces vamos a tener los argumentos acá, que es de 5,35 que es equivalente a un séptimo, y un quinto es igual a 7,35. ¿Sí? Entonces estamos hablando del intervalo 5,35 y 7,35. Claramente, si hablamos de 6,35 está en la mitad de los dos. Eso es correcto, ¿sí?
Un número que esté entre 5 y 7, que esté, porque decimos porque tenemos el mismo denominador. Entonces, 6/35. Bien, está en medio. Pero si amplificamos las fracciones, por ejemplo, si multiplicamos estas fracciones por 2, ¿sí? Entonces, 35/35 por 2 me va a dar 10/70. Y 7/35 por 2 me va a dar 14/70. Y entre 10 y 14 encontramos 11/70, 12/70, 13/70 también que están en medio. Por eso, porque podemos encontrar más fracciones diferentes a un sexto, que también están en medio. ¿Sí? ¿Por qué diferentes? Porque un sexto no es equivalente a 12/70. Bien, por eso la respuesta A es incorrecta, porque encontramos una fracción diferente. ¿Ya? Entonces, hemos demostrado que la respuesta B es correcta, ¿cierto? Al demostrar que 12/70, que tiene denominador distinto a 6, está en el intervalo que se pedía. ¿En qué intervalo? Pues en el intervalo de la recta donde decía un quinto. Uy, estoy escribiendo números tan feos. Un quinto y un séptimo. Hemos encontrado que no solamente existen números con denominadores 6 en medio de ellos, sino que hay de diferente denominador. ¿Listo? Entonces aquí era solamente argumentar. Yo sé que en muchos casos las fracciones son tan complicadas o nos parecen complicadas que, pues, que no las entendemos y es porque casi no las trabajamos en clase, en las diferentes clases. O normalmente son el último tema del último periodo que es tan corto y entonces se pasa volando esas fracciones. Pero esas fracciones también nos ayudan mucho en la vida cotidiana, en la parte de nuestra vida normal. Y pues en el IFEX a veces salen preguntas con fracciones. Profe, perdóname, hago acá una aclaración. Es que están preguntando que no saben dónde revisar las respuestas que les quedaron bien o mal en el formulario. Entonces, cuando ustedes rellenan ese formulario, profe, y tú me corriges si lo hiciste en otra plataforma, pero si lo hiciste en Google, tienes que ir al correo electrónico que colocaste allí al momento de responder y él automáticamente te envía las respuestas Exactamente. a, al correo electrónico. Y incluso cuando tú terminaste la prueba, cuando le diste enviar, que te dice, tus respuestas fueron enviadas, ahí le salía un botoncito, un link, donde decía ver puntuación. Y ahí te mostraba cuánto habías obtenido en el puntaje. Vale, Pero profe, dime. sí, no, es que, perdóname que te corte, no sé, pensé que ya habías terminado. Para darle paso con esta pregunta, para darle paso al profesor Helio, Bueno, listo. de ser posible, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces, chicos, vamos a la pausa activa un momentito para que refresquemos eh, la mente un poco y volvemos con la sesión, ¿listo? Bienvenido, profe Helio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, Excelente, profes? profe, y su merced, ¿cómo va? Bien, ahí juicioso y recuperándome porque pues la semana pasada, como les había comentado, pues había tenido un accidente, pero bien, gracias a Dios, ahí la recuperación va lenta pero segura. ¿Sí? Ay, me alegra mucho, profe. Y como siempre, pues súper Eh, bienvenido, que estos muchachos le estaban ya preguntando. claro que sí, aquí estamos por supuesto con la mejor actitud, eh, con la mejor convicción y por supuesto desearles a todos
una feliz tarde desde sus hogares, desde donde se conecten, desde los diferentes municipios que tiene este bello departamento, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer lo que es la pausa activa en el área de matemáticas. Y vamos a empezar pues con la primera pregunta que tiene que ver con descuentos sucesivos, ¿sí? Entonces la pregunta es la siguiente. Un producto cuesta 1.000, ¿no? Está diciendo si pesos, bolívares, euros, dólares, cuesta 1.000 y tiene un descuento del 30% y luego otro del 20%. ¿Cuál es su precio final? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta primera pregunta, no sin antes pedirles que ustedes allá desde sus hogares empiecen a alejar desde la pantalla aproximadamente 80 centímetros, 1 metro, y miren, porque yo les estoy diciendo desde acá la pregunta. Un producto cuesta 1.000, tiene un descuento del 30% y luego del 20%. ¿Cuál es su precio final? Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, ¿no? Porque tiene una cascarita oculta, pero yo creo que ustedes a lo largo de este proceso de pre-IFES ya son expertos y expertas identificando cuál es la cascarita acá. Entonces, chicos, ¿qué hacemos aquí en esta operación matemática? En este problema matemático. ¿Qué hacemos, chicos? Hacemos mariposas, hacemos movimientos de cuello, hacemos movimientos de cintura o hacemos estiramientos. Ya los escucho, los profes si me quieren contestar, me pueden ayudar mirando quién contesta. Y si un producto cuesta 1.000, ¿cuánto es el 30%? Sacándole el 30%, ¿cuánto queda? Bueno, por acá, profe, ya nos han ido contestando. Dicen que la A, la C, la A. Sí. ¿La A, la B y la C? No, dicen que la A o la C. Entonces, ¿cuánto es el 30% de 1.000? Si les acogemos, tenemos 1.000 y le sacamos el 30%, pues obviamente el 30% de 1.000 son 300, ¿no? Entonces quedarían 700. Si hace 700, le sacamos el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 700? Yo sé. No, el profe la sabe todas, ¿no? El profe de matemáticas ya la sabe todas. Ahora Entonces, que la chicos, B. la B. Bueno, entonces como todos, la mayoría se inclinan por la B, evidentemente la B, entonces vamos a hacer unos movimientos de cuello, ¿listo? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, chicos, continuamos con la siguiente. Continuamos con la siguiente, que es, responde en el chat la siguiente pregunta. Un producto cuesta 800 y sube el 25%. Ojo con esto, 800 y sube el 25% y luego baja un 20%. ¿Sí? Entonces, como cuesta 800 y sube el 25%, ¿cuánto es el 25% de 800? ¿Sí? Y después de ese precio, le bajamos un 20%. Entonces, a 800 de 820, de 780 o de 840. Ojo, chicos, esto está muy fácil. Esto está muy fácil. Hacemos estiramientos, hacemos movimientos de cintura, hacemos movimientos de cuello o hacemos mariposas. ¿Qué contestan los chicos, profesor, por ahí? Bueno, por acá nos están diciendo que la A, la D, la B, y no, no. La D. Listo, bueno. Vamos a empezar con este. ¿Cuánto es el 25% de 800? Si tenemos 800 y lo dividiéramos en 4 partes, que sería un 25%, ¿cuánto es? 200. Entonces, como sube un 25%, entonces quedan 1.000, ¿no? 800 más 200, 1.000. Y luego le bajo 20%. ¿Y cuánto es el 20% de 1.000? ¿Cuánto vendría a ser el 20%? Entonces, chicos, en este caso sería 800. Vamos a hacer 5 estiramientos, ¿sí? Por aquí,
luego baja un 20%. Entonces, 5 estiramientos, 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. Ay, a ver el brazo. Bien, chicos, continuamos con la siguiente. Este acertijo, quiero que lo vayan observando y lentamente vayan haciendo una rotación de cuello. No importa si están sentaditos, si de pronto alguno no se levanta, lo pueden hacer ahí desde sus asientos. ¿Listo? Vamos a hacer una rotación de cuello, no muy intensa, sino brevemente. Vamos rotando el cuello y vamos también observando, vamos mirando cuántos cuadros tienen. ¿Cuántos cuadros alcanzan ustedes a divisar ahí en esa imagen? ¿Cuántos? ¿Cuántos alcanzan a divisar, chicos? Miremos. Movamos el cuello y miremos para un lado y movamos el cuello y miremos para el otro. ¿Cuántos cuadros alcanzan ustedes a contar ahí en esa imagen? Hay más de 50, hay más de 40, hay más de 20, hay 50, hay 40, hay 30, hay 20. ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que pueden haber ahí? De todas maneras, pues la idea Profe, es la imagen. 20, otros dicen 32, 24. El de 32 cachito le pega, es por ahí, están calientes. Están calientes. Para los que no los han contado, es mayor que 30 y menor de 50. Tírenlos bien. 31. Yo creo que aquí les voy a ganar a todos porque este sí es complejo. Y yo creo que hay personas que pueden ver más y pueden ver menos. Los que yo conté, los que yo alcancé a contar. ¿Cuántos dicen que son 45, 40, 30, 35? Bueno, chicos, profe, ¿cuántos? ¿Volvieron a ver respuesta a los chicos o no? 40, 34, Amén. 33, Bueno, chicos, la verdad, 31. yo alcancé a contar 40 cuadros. Yo. Por supuesto, yo digo, pueden haber de pronto más. Para las personas que logren observar más, yo alcancé a contar 40 cuadros. No sé ustedes, pero ahí para mí pueden haber más, pero yo conté 40. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, me voy a quedar con ellos. El que tenga menos, obviamente, sino porque yo alcancé a contar 40 cuadros. ¿Sí? De pronto, el que tenga más, también puede ser acertado, por supuesto. Listo, chicos, continuamos entonces con la siguiente diapositiva, con el siguiente problema, y es el siguiente. ¿Cómo se escriben 80.019.002? ¿Cómo se escriben 80.019.002? La A, la B, la C, la D o la E. ¿Sí? O la E. 80 millones, chicos. Y aquí nos dan tres posibilidades. 80 millones, 19.002. ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Bueno, todavía no han respondido, profe. ¿Cómo se escribe 80.019.002, chicos? Bueno, profe, por acá dicen que la A, la C, la D La D, la E. o la E también la están mencionando. Bueno, chicos, aquí la actividad que vamos a hacer es mirar bien, observar bien los números y 80 millones, las primeras tres cifras, unidades, decenas, centenas. ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos.
Uy, eso fue hace mucho. Bueno, 80.019.000, ¿sí? 19.002. Bueno, entonces chicos, yo voy a hacer 5 movimientos de cuello porque para mí es la ley. Si alguien de pronto justifica otra respuesta, por supuesto estamos prestos a escucharlo. Yo por mi parte voy a hacer 5 movimientos de cuello que para mí es la ley, así es como se escribe 80.019.002. ¿Listo chicos? Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Chicos, yo quiero que observemos muy bien esta secuencia. Ya nosotros hemos trabajado secuencias y el profe también les ha trabajado secuencias. Miremos la secuencia. 9 es igual a 72, 8 es igual a 56, 7 es igual a 42, 6 es igual a 30, entonces 3 es igual a ¿qué? 3 es igual a ¿qué? Ojo chicos, ustedes ya han trabajado anteriormente secuencia, entonces justifiquemos, miremos de a dónde sale el 72, yo creo que podemos observar ahí bien detalladamente y a dónde está saliendo el 72, y a dónde está saliendo y a dónde está saliendo el 56. Salud, profe. Uy, salud nomás, salud dinero, me faltó el amor. Y de a dónde está saliendo el 42, de a dónde está saliendo el 30, y qué número, qué resultado le hace falta al 3. ¿Listo? Entonces, chicos, yo quiero que miremos, observemos detalladamente de a dónde es que están saliendo esos números. Miremos bien, seamos avispados, ingeniosos, creativos, lúcidos. Esta pregunta es de la NASA, solo la hacemos aquí en la NASA, no más. O sea que las personas que respondan bien esta pregunta, ¿sí? Muy seguramente los pueden llamar en la NASA. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde podrá salir ese 72? ¿Será que si yo multiplico 9 por 8, ¿sí? ¿Será 72? Como que sí, ¿no? ¿Y a dónde saldrá ese 56? ¿Será que si yo multiplico 8 por 7? Ay, sí, como que 56. Como que por ahí va la vaina, ¿sí? Y si yo multiplico 7 por 6, ay, sí, 7 por 6, 42. Y si yo multiplico, ¿sí? 6 por 5, 6 por 5, ¿cuánto sería? 30. ¿Mm? Entonces, chicos, ¿cuál es el número que va ahí? ¿Ya respondieron los chicos de casualidad? Sí, profe, acá hay varias respuestas y es 12, 12, 6 es 6, 6, 3 es igual a 4, 6, 6, 9, 6, 9, 6, 9. Carlos Vargas dice 12, 3 es igual a 4, dice David, 15, 15, 18 respuestas, 12, 12. 6, 12, 6, 18, 18. 3 es igual a 6. 12, Bueno, 18. los que pusieron 18, ¿sí? Se supone que esa es la secuencia lógica, ¿no? Pero si podemos ver, ahí no hay un 5. O sea, no hay un 5 para multiplicarlo por... Ah, no, sería un 5 multiplicado por 4, daría 20, no. O 3 por 6, 3 por 6, 18, no, tampoco. Entonces, según la secuencia, ¿sí? ¿Con qué multiplicaríamos el 3? ¿Con qué número? Según la secuencia como viene, ¿sí? Entonces, como viene, multiplicándolo, sería 3 por 2. Y felicitaciones a todos aquellos que pusieron 6. La respuesta es 6, ¿listo? Entonces, dice que vamos a aplaudir, vamos a hacer los 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos.
Excelente. Miremos y observemos detalladamente este gráfico. Miremoslo y observémoslo detalladamente. Y aquí hay 6 opciones de respuesta. Dice que mientras tanto movamos los brazos hacia adelante. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Por lo menos unas 3 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Miremoslo detalladamente. ¿Sí? Especialmente donde tiene el signo de interrogación. ¿Sí? Miremoslo y ustedes van a observar en los demás gráficos, en las demás opciones de respuesta A, B, C, D, E, F, cuál es el fragmento que le falta a este gráfico. Ojo, tengan muy en cuenta los espacios, chicos, tengan muy en cuenta los espacios que le hace falta al cuadro que hace falta, ¿no? Al fragmento que hace falta. Entonces tengan muy en cuenta los espacios, si quieren cuéntenlos, mírenlos, ¿sí? Ustedes mírenlos allá detalladamente. ¿Será la E? ¿Será la B? ¿Será la A? ¿Será la D? ¿Será la F? ¿Cuál podrá ser? Chicos, miremoslos, por favor. Mírenlos ustedes allá. ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿La D? ¿La E o la F? Porque tenemos ya hartas respuestas. Listo. Y por aquí nos ¿Qué dice dicen los chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las chicas? F, D, F, la F. Es la F. Me están diciendo por acá. Por acá también me dicen. Ay, se me fue ya, es la F. Falta F, F. Carlos Vargas. La F. Sería la B. María José Ramírez dice, creo que es, y quedó en blanco. Sería la B. Es la F. Bueno, La yo F creo que es la todos fija. están inclinados por la F, ¿no? Pero Sí, yo creo a que la fija es la F, dice. no es la F. Todos se jajaron, el único que sabe soy yo. Ay, no, mentiras, ¿qué tal? Igual es un acertijo, chicos, mentiras. Chicos, miremos detalladamente cuántos espacios tiene a la derecha el espacio. Tiene 2, ¿cierto? A la derecha tiene 2 espacios que bajan y a la izquierda ¿sí? Tiene 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el F? Tiene 3. Entonces, ahí ya por ahí nos descachamos, chicos. ¿Sí? Ya por ahí nos descachamos. Entonces, los que contestaron la F, lamento decirles que no es la F. Pero sí es la D. Y observen, les dejo ahí 15 segunditos para que miren porque es la D. Para que ustedes mismos miren, corroboren porque es la D. ¿Listo, chicos? Bueno. Ahora sí dijeron que la D. La D. Ahora sí están contestando. La respuesta es la D. Sí, claro. No, pues ya, fácil. Bueno, chicos, vamos con la siguiente. Y la siguiente le ha pedido el favor a Cari que me la proyecte. Entonces yo quiero que la verdad, todos desde sus hogares, desde allá, se levanten un poquitico de sus asientos, vamos a desperezarnos, vamos a empezar a mover las manos, ¿sí? Yo creo que eso, Cari, no sé si de pronto me la puedas compartir, porfa. Listo, ya comparto. La última diapositiva, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber bailado a Cerejí? Entonces, la actividad consiste en eso. Vamos a seguir las instrucciones y vamos a bailar a Cerejí. ¿Listo, chicos? Entonces, Cari, porfa, proyéctalo. Cari, ponla en presentación. Gracias. Sí, ponla en presentación para que salga grande. Vamos a empezar a mover las manos todos desde allá. Esto no importa, si están sentaditos, entonces... Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje aguamarina van de contrabando. Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga.
De las 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y el seré, ah, deje, deje, tú deje, ver ese uno va más bien de boogie and the witty witty. A seré, ah, deje, deje, tú deje, ver ese uno va más bien de boogie and the witty witty. A seré, ah, deje, deje, tú deje, ver ese uno va más bien de boogie and the witty witty. No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari profita. Y donde más toca un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo de la matanga. El DJ que lo conoce para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. A todos ustedes, muchas gracias por No, estar conectados profe. aquí con nosotros. Siento que siempre dando la mejor actitud y la mejor energía de parte de cada uno de nosotros para que este proceso continúe y ustedes puedan seguir afianzando también sus procesos académicos y formativos. Chicos, un abrazo para todos, Dios me los bendiga y Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao, chicos. Excelente, muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Sudamos un poquito. No, Muy no, claro esto que sí. estuvo, me hizo acordar a las chiquitecas por allá cuando yo estudiaba que salía la CRG. Los Gin Day, los Gin Day. Ay, Bueno, no, sí, qué sí, maravilla. sí, Muy sí, bien, sí, sigo. sí, No, sí, ya ahora sí, sí sí, súper sí, animados sí, para continuar. sí, claro que sí. Profe Helio, que lo quieren mucho. Gracias. Yo también los quiero mucho y también me hacen mucha falta siempre. Dios les bendiga. Bueno, muy bien, muy bien. Chao, profe, gracias. Eso. Esa canción fue un himno, sí, claro, eso lo dicen los chicos aquí. De los millennials. Sí, sí. Y ahora yo, ¿cuál es la que estaba proyectando? Hasta el profe ya perdió el hilo. ¿Dónde es que íbamos? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Ay, no. Creo que es esta, sí. Ay. Ay. Listo. La pregunta 3 de la prueba tiene que ver con funciones trigonométricas y debemos mirar en dónde cada función nos da positivo o nos da negativo. ¿Listo? Entonces, la función nos decía lo siguiente.
Paula dibujó un triángulo que se llama PQR en un programa de computador. Al respecto, se tiene la siguiente información sobre las razones trigonométricas seno y coseno de los ángulos del triángulo. Me dice que seno de P es mayor que cero, coseno de P es mayor que cero, seno de Q es mayor que cero, coseno de Q es mayor que cero, seno de R es mayor que cero y coseno de R es menor que cero. ¿En cuál de las siguientes opciones se clasifica el triángulo que dibujó Paula? Rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Equilátero, porque todos sus lados son iguales. Acutoángulo, es decir, que todos los ángulos miden menos de 90 grados. O el obtusángulo, que es el que tiene al menos uno de sus ángulos mayores a 90 grados. En esta, solamente el 32% contestó la respuesta correcta y los demás estudiantes, como el 21, el 32 o el 13%, contestaron pues, las respuestas que no debían o que no tenían la razón. Y la clave estaba en donde nos dicen que el coseno es menor que cero. Y ya miramos por qué. Es una pregunta de interpretación y representación del componente geométrico métrico y evalúa la capacidad de relacionar el signo de las funciones trigonométricas en el rango de la amplitud de un ángulo en el círculo unitario. Es una pregunta de nivel 4 porque está evaluando dos cosas. Uno está evaluando el signo de las funciones trigonométricas y dos, está evaluando posiciones de los ángulos en un plano cartesiano. Bien, entonces el análisis de las figuras nos dice si el coseno es mayor que cero, el ángulo es agudo, si el coseno es igual a cero, el ángulo es recto, y si el coseno es menor que cero, el ángulo es obtuso. Bien, eso se nos debe a lo siguiente. Voy a compartirles aquí la siguiente expresión para revisarlo en esta parte. Entonces, nos está diciendo de que si el seno es positivo, o sea que estamos hablando de que va a estar o en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. Y nos dice que si el seno es negativo, si el seno es negativo puede estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. Y si es positivo, puede estar en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Pero como nos dice que el seno siempre es positivo, que nos dice allá, o sea que los ángulos van a estar en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Es decir, que el triángulo que ella hizo debe estar en esta parte. Debe ser algo más o menos así. Bien, ahí lo tenemos. Entonces nos dice, el ángulo que nos están pidiendo es este ángulo que está acá. El seno, recordemos que el seno es la ordenada sobre el radio, o lo que llamamos en el triángulo rectángulo cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero aquí en el plano es ordenada sobre el radio. Entonces, si es positivo, como el radio en un círculo unitario, el radio quiere decir que es 1, o sea que este lado mide 1 o este lado va a medir 1, porque estamos hablando del círculo unitario, dependiendo del ángulo que estemos mirando. Me dice que es positivo, o sea que está en este cuadrante, en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, que es lo que nos dice la expresión. ¿Sí? Que eso es lo que nos está diciendo la expresión. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Espérate, yo comparto mejor para que si no, ventana no es pantalla.
Voy a compartir la pantalla. Aquí se me ve, ¿cierto? Ahora sí. Eso quiere decir lo siguiente, que me dice que el ángulo seno de P es mayor que cero, o seno de P es mayor que cero. Eso quiere decir de que este ángulo que se forma acá es de, oh, espere que me lo hizo mal, me lo tomo mal. Ángulo, quiero tomar el ángulo interno. Ok, entonces miremos, si este ángulo es mayor que cero en el seno y el coseno, quiere decir que está en el primer cuadrante, o sea que va a estar acá. Que el otro ángulo que nos dice seno de Q, coseno de Q es mayor que cero, el otro ángulo debe necesariamente estar, ¿por qué no me mueve el punto? El otro ángulo necesariamente debe estar también en el primer cuadrante. Pero el último dice que el seno es positivo y el coseno es negativo. O sea, hace que este coseno debe ser, este ángulo debe estar o debe caer el radio en el lado negativo del coseno. ¿Sí? Entonces, está hablando de este lado. Y si nosotros lo medimos en el triángulo, mire que ese ángulo va a valer mayor a 90 grados. Y todo ángulo que es mayor a 90 grados recibe el nombre de obtusángulo. Entonces, por eso el ángulo que nos pide o la respuesta que nos da es la de el obtusángulo. ¿Listo? Porque el radio, el ángulo es mayor que 90 grados. Entonces, el ángulo que nos piden es un ángulo obtusángulo. No sé si quedamos, que estamos bien ahí o no en esa respuesta. Bueno, no nos ha comentado sobre eso, pero ahora ya no solamente están fraccionados, sino angulados. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a darle respuesta al profe, si comprendieron y si hay preguntas, escriban las preguntas puntuales para poder dar respuesta. Ok, si no, pues entonces continuamos. Exactamente. Entonces, profe, yo creo que ve continuando y si algo, pues te aviso porque no han escrito todavía al respecto. Listo. Esta pregunta es de secuencias y hay que tener muy claro cuál es la secuencia que nos pide. La pregunta 17 dice, en un juego de mesa, cada vez que un jugador obtiene una carta de color verde, gana puntos. Con la primera carta, verde ganará un punto, con la segunda ganará 3 puntos, con la tercera ganará 5 puntos y así sucesivamente. Es decir, que cada vez que gane, que saque una carta de color verde, suma 2 puntos más que la carta anterior. Al finalizar el juego, el puntaje total se obtiene sumando todos los puntos que ganó el jugador en las cartas verdes obtenidas. ¿Cuál fórmula permite calcular el puntaje total de un jugador que durante el juego obtuvo N cartas verdes? Entonces, la mayoría de los estudiantes en esta pregunta, sí, la gran mayoría contestó la respuesta correcta, que fue 32,1. Pero, sin embargo, sigue estando muy cerquita los que no contestaron bien. 25%, 28%, 14%. Entonces tenemos más porcentaje de los estudiantes que no contestaron acertadamente la pregunta. Algunos de ellos contestaron fue, ¿cómo obtenemos el puntaje obtenido con la carta, más no el puntaje total? Bien, y algunos interpretaron mal la expresión. ¿Listo? Entonces, es una pregunta de interpretación y representación. El estudiante debe traducir las secuencias. Es una pregunta de álgebra y cálculo y evalúa la capacidad de identificar la regla de formación de una progresión aritmética, es decir, de una suma, una secuencia de suma. Y lo más importante es la suma de n términos.
de la serie. ¿Listo? Entonces es una pregunta de nivel 4. Entonces para eso se puede hacer la siguiente tabla. Saca una carta verde, gana un punto, puntos totales acumulados, 1. Saca dos cartas verdes, gana 3 puntos, o sea, 1 más 2, que nos dice ahí. Y quiere decir que ha ganado 4 puntos. Saca 3, son 5 puntos, 1 más 3 más 5 nos da 9, saca 4, son 7 puntos, 1 más 3 más 5 más 7 nos da 16. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el total de cartas o cuál es el puntaje al sacar la carta N, la expresión la que seguiríamos sería la de la mitad y nos daría 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Porque es una expresión que nos va a dar los números impares. Partiendo desde 1. Cuando n vale 1, entonces 2 por 1, 2, menos 1, 1, que nos daría el primer punto que nos da la carta. Cuando n vale 4, entonces o saca la cuarta carta de color verde. 2 por 4 nos daría 8. Menos 1 nos daría 7, que es el puntaje que se obtiene para sacar la cuarta carta verde. Pero como nos están diciendo cuál es el total de puntaje obtenido, entonces es el que nos va a pedir la siguiente suma o la siguiente serie. 1 más 3, luego 1 más 3 más 5, luego 1 más 3 más 5 más 7, luego 1 más 3 más 5 más 9 y así continuamos sucesivamente. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería la sumatoria de igual 1 hasta n, hasta la carta n que sacamos, de los puntajes por carta, o sea, de 2n menos 1. ¿Sí? Pero si observamos los resultados, 1, 4, 9, 16, esos resultados son cuadrados perfectos. Es decir, 1 al cuadrado nos da 1. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y así podríamos continuar. Entonces la respuesta nos daría n al cuadrado. Por eso la respuesta correcta es la D. Al hacer esa operación, los que contestaron la 1 obtuvieron fue los puntajes, el puntaje que sacaría si sacaría una carta N de color verde, pero no el puntaje total. Bien, esa es la diferenciación. Sí me sorprende que muchos tomaron la expresión 2n más 1, que también nos dan la serie de números impares. Pero ese 2n más 1 no empezaría en 1, sino que empezaría en 3. Cuando saca la primera carta, 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea que empezaría en 3 y estaría quitándole un punto o estaría quitando este punto de la primera carta. Entonces, por eso es 2n menos 1. Profe, Bien. por acá preguntan, comentan que los ángulos son complicados y no sabemos leerlos como en forma de pregunta. Si no sabemos, no tanto leerlos, sino ubicarlos y saber los resultados de la posición en los cuadrantes, ¿no? Porque lo que nos estaba pidiendo en la pregunta era, haga la relación del ángulo con el cuadrante o con el valor de la función trigonométrica. Entonces, si no sabemos ubicarlos en el plano, por eso pues les puse la imagen del plano para indicar dónde es positivo y dónde es negativo cada una de las funciones. Si quiere, volvemos y la colocamos para determinar, mirar esa parte. Ahí. Ya, casi no la coge. Mirar esta parte aquí en el plano. ¿Sí? Entonces es lo siguiente. Recordamos. Primer cuadrante, el que está a la derecha en la parte de arriba. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si es un círculo unitario, es decir, si yo tengo, volviendo a esa parte,
si yo tengo esto acá, genero la circunferencia, donde está aquí que dice compás. Compás. Listo, la circunferencia unitaria quiere decir de que este lado de acá, este segmento que yo rote, siempre va a medir 1. Espérate que estoy tomando, vamos a agrandarlo un poquito. Entonces, si yo tomo un segmento, la circunferencia siempre me va a garantizar un radio acá, siempre me va a garantizar de que ese radio va a medir 1, sin importar dónde lo coloque. Bien, y si recordamos en trigonometría, el seno o el coseno, el seno es cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. ¿Sí? En otras palabras, si yo miro este punto C, como si fuera, como si fuera el valor, ¿sí?, del radio, y quisiera saber el coseno de este ángulo que me forma acá, que se forma aquí. Entonces, el coseno sería este segmento AD sobre este segmento que aquí se llama H. ¿Sí? Si yo lo muevo se llama H. ¿Correcto? Entonces sería lo siguiente. Este segmento AD sobre H, pero H en este caso vale 1. O sea que me vale el valor del segmento. Y ese segmento, este valor, lo que valga este segmento es el coseno. Y si el ángulo está, sobre este segmento, lo que se mueve aquí, al yo mover esta figura, este C, pues el segmento se va a mover y solamente va a valer lo que vale esa parte, o sea que el coseno. ¿Y en dónde el coseno es positivo? El coseno es positivo cuando el segmento o el punto C está en el primer cuadrante o está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque el valor del eje aquí es positivo, más 1, más 2 o más 0,5, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que el ángulo esté entre esos dos cuadrantes, el coseno va a ser positivo. Si se pasa hacia el cuadrante 2 o hacia el cuadrante 3, el coseno, si vemos aquí, ya esto va a tomar valores negativos. Entonces, el coseno aquí valdrá negativo. ¿Listo? Y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es el cateto que se va a formar aquí arriba. Es decir, esta es el eje Y. ¿Y dónde el eje Y es positivo? Ah, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. ¿Sí? Aquí donde se mueva. Entonces, todos los ángulos que están entre 0 y 180, sus ángulos son, el seno de ese ángulo es positivo. ¿Ya? Y los ángulos que están entre 90 y 270, los ángulos son negativos en el coseno, porque van a estar en el lado negativo del eje X. Si el radio midiera 1, ¿cómo está? Eso es lo que nos dice allí. Entonces, lo que nos pide el problema es, mire la ubicación del ángulo y determine la posición el signo de ese ángulo según la función trigonométrica. Si es positivo, si es negativo.
Bien, entonces para los ángulos del triángulo que se forman tres ángulos aquí, en esa, que este de acá, este ángulo de acá lo llamamos P, este otro ángulo de acá también lo llamamos Q, y este ángulo de acá, que aquí se dice A, en el problema se llamaba R. Como este ángulo es menor a 90 grados, porque aquí lo podemos notar, no es recto, es menor, el seno y el coseno de ese ángulo es positivo. Lo mismo para este ángulo Q. Entre este segmento y este otro segmento, el ángulo es bien pequeñito. Como el ángulo es bien pequeño, no es mayor a 90 grados, el seno y el coseno de ese ángulo también va a ser positivo. Pero para el valor R o el ángulo A que se ve aquí en la figura, ¿sí? Ese ángulo es mayor porque nos dice que el seno es positivo, o sea que no va a ser mayor a 180 grados, y el coseno es negativo, o sea que debe ser mayor a esa expresión. ¿Por qué? Porque este ángulo nos dice que el coseno es negativo, o sea que debe estar en alguno de estos dos cuadrantes. Eso es lo que yo quería que hacer la relación, ¿no? Entre el cuadrante y los valores de las funciones. Profe, por acá nos están indicando que sí, por favor, puedes hacer una clase de ángulos, polinomios y fraccionarios. Y Creo que esas fueron, fraccionarios. sí, que son las dudas como que más han tenido en la sesión el día de hoy. Entonces, Listo, tarea eso para nos la están por próxima. acá indicando. Para la próxima vamos a trabajar netamente fracciones y pues ahí vamos a trabajar polinomios y fracciones. Y ya después trabajaríamos ángulos y funciones trigonométricas. ¿Listo? Creo que ya nos pasamos un poquito, son las 5:10, estaba como yéndome mucho extendiéndome un poco en la parte de Feliz, la explicación. emocionado. Sí, sí, claro. Teníamos ahí otra pregunta sobre proporciones. Cuando hablemos de fracciones, vamos a hablar de proporciones y vamos a hablar de porcentajes también, porque lo que es la proporción, que vamos a ver si era directa o indirecta, inversamente proporcional, es una fracción. Cuando hablamos de porcentajes, el porcentaje también es una fracción. Entonces cuando hablemos de fracciones en la próxima clase, vamos a tocar esos temas. Yo sé que hoy les iba a decir, pero no me alcanzó el tiempo. De todas maneras, pues, muchas gracias por asistir el día de hoy y pues quedamos pendientes de esa parte. Apreciados Bien, estudiantes, por chao. favor, no olvidemos, por favor, la asistencia. El link de asistencia sí ya está colgado Asistencia, ahí. De por asistencia ya está favor, ahí. y nos vemos mañana con la clase de lectura crítica, De que lectura vamos a hacer crítica. cierre de varias cosas. Entonces, espero tengan una feliz tarde y nos vemos mañana. Un abracito para todos y todas. Se cuidan, ¿Listo? descansen. Y Bueno, la asistencia, por favor. Chau, bye. chau. Estén bien, no se les olvide la asistencia.